2 de marzo, ¿no? Ya con los antecedentes y un apretado resumen que hicimos de esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente de la Sala Constitucional. Vamos a conversar con la abogada constitucionalista Laura Lousa, para que nos dé también su opinión, que es bien importante en este caso, Laura, porque de verdad hemos visto una serie de opiniones que comienzan a surgir en el camino, donde hay contrastes y donde hay puntos de vista diferentes. ¿Qué opinas, en definitiva, qué interpretas de esta decisión del TSJ? Saludos y muy amable por atendernos. Buenos días, gracias por llamarme. Esta sentencia es muy peligrosa para la democracia porque limita una función fundamental en el marco de un Estado de Derecho de un órgano que es además por excelencia el órgano democrático, que es la Asamblea Nacional, independientemente de si es mayoría un grupo u otro, y además en este caso está conformada por muchísimos partidos de la oposición y del gobierno. Entonces la sentencia lo que hace es decir que no se puede ejercer la función contralora sino en los términos que establece ella y no la Constitución. Y en este sentido dice que solo el Poder Ejecutivo Nacional puede ser objeto de esa función contralora y además lo limita o la limita en el sentido que por un lado no se puede hacer función contralora en cuanto a las Fuerzas Armadas porque estas reportan directamente al presidente y el presidente es el que tiene que rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. Pero por otro lado, aun cuando es el presidente y los ministros, es decir, el Ejecutivo Nacional, que es a lo que se refiere la sentencia, como el sujeto al que la Asamblea puede investigar, revisar, pues dice que tiene que ser a través de unos requisitos, que es que sea por escrito, que es que sea previa cita, que es que sea coordinado con el vicepresidente de la República, lo cual no dice la Constitución. Es más, la Constitución es muy amplia en cuanto a esta función contralora y dice además que no son susceptibles de esta función contralora por la Asamblea Nacional el Ejecutivo Federal, estadal, municipal y tampoco el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Judicial. Y las razones son que supuestamente en un artículo se refiere solo al gobierno y a la administración pública, cuando en realidad la Constitución no limita, es más bien muy extensa en cuanto a esto. Y entonces, además, la sentencia desaplica una ley que dictó la Asamblea Nacional anterior, y hasta ahora no se había desaplicado y era perfecta, y también el Reglamento Interior y Debate. Algunos artículos los desaplica porque supuestamente van en contra de la Constitución porque permiten el ejercicio de esa función contralora de manera muy amplia. Ahora, fíjate una cosa, Laura, que es importante también en el contexto de esta sentencia, ¿no?, que dio a conocer ayer la Sala Constitucional. Por ejemplo, lo del control que tú mencionas, el control parlamentario, es decir, de acuerdo a la interpretación, según el fallo, pues sencillamente la Asamblea Nacional, que constitucionalmente lo tiene establecido, no puede entonces interpelar a la fiscal, al contralor, al defensor del pueblo, como tampoco al resto de los integrantes del llamado poder moral y tampoco a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Lo de la Fuerza Armada ya lo mencionaste, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el papel de la Asamblea Nacional que fue escogida a través del voto popular? Hay dos poderes que lo escoge el voto popular, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y tiene una serie de coordenadas muy bien definidas en la Constitución de la República. Sí, a mí lo que me preocupa de esta sentencia, que es algo quizás que no es tan evidente, es que lo que busca más bien es la opacidad, en el sentido que se busca que el Ejecutivo Nacional, cuando sea interpelado, a lo cual, o investigado, o revisado, a lo cual la sentencia no se opone, salvo por la Fuerza Armada, pues sea bajo unas condiciones y manteniendo la confidencialidad. Es decir, se elimina ese rol de la Asamblea de ser precisamente el puente con el ciudadano para mostrar qué está pasando y cómo se manejan las políticas públicas del país. Es más, dice que no se puede simplemente llamar a dialogar o a hablar de políticas públicas, casi ofendiendo nuestra inteligencia como ciudadanos, al Poder Ejecutivo, porque él es el que le toca diseñar las políticas públicas. Bueno, en un Estado de Derecho todo es revisable y es muy importante que conozcamos cuáles son y se debatan además precisamente en un Estado democrático donde debe haber, se deben debatir las ideas y las opiniones. Entonces la Asamblea es muy lógico que llame solamente incluso para dialogar, lo que muestra además que no necesariamente es una investigación, pero aún si lo fuera, es válida. O sea que la Constitución es muy amplia en ese sentido. Y lo otro que hace es que dice que las Fuerzas Armadas no son
objeto de esa, no se pueden someter a esa función salvo a través del presidente de la República, que es su jerarca y es el comandante en jefe, y bueno, y él dirá lo que considere que debe decir. Y entonces allí también vemos cómo está eliminando el control sobre las Fuerzas Armadas, es decir, más opacidad, menos información al ciudadano, y finalmente lo que hace también es decir de alguna manera que entonces se elimina el control democrático sobre de la sociedad civil y del poder político civil, que es el que establece la Constitución, sobre un poder militar, lo cual es muy peligroso y preocupante, ¿no? Reafirma esa cuestión que se dice en el Plan de la Patria, que dice el Ejecutivo de manera constante, que estamos en un Estado cívico-militar, pero es que eso no lo establece la Constitución. Ahora, Laura, hay muchos, y ya estamos leyendo, y hemos leído algunas opiniones previamente a la tuya, que hay muchos que comienzan a plantear entonces qué sentido tiene la utilización del voto, qué sentido tiene la soberanía popular, porque muchos juristas han afirmado, lo debes haber leído tú también, que esta sala constitucional, dicen ellos, podría estarse convirtiendo en una especie de sala constituyente donde está por encima de lo que es el poder popular y la soberanía del pueblo en la escogencia de una Asamblea Nacional que de paso es la constitucionalmente responsable de escoger a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que el poder del pueblo se echa a un lado, en caso concreto el del 6 de diciembre del año pasado, y 7 personas que integran la Sala Constitucional determinan cuál es la orientación de la República en ese sentido. Oye, es confuso todo esto definitivamente. Sí, es muy confuso, pero tiene que ver con la tesis que ha ido creando el Tribunal Supremo sobre un Estado de justicia por encima del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el límite a través del derecho al poder público. Entonces todo poder público, cuando allí se dice que el poder ciudadano, el poder electoral, etcétera, no son susceptibles del control de la Asamblea, bueno, eso se ve, no sé, en segundo año de derecho y después se profundiza en tercero, se empieza a ver en primero, es decir, todo poder es susceptible de control. Sí. De hecho, la sentencia lo dice, ¿no? Que todos los actos del poder público son susceptibles, de control, pero entonces pareciera que de un tipo de control, siempre que lo haga yo, Tribunal Supremo, y no otros órganos del poder público, y la sentencia además vuelve a ofender nuestra inteligencia, como dice antes, cuando dice, no, bueno, es que yo como Tribunal Supremo sí puedo revisar y yo, no, pero lo que no puedo es someterme a una parcialidad política, como si la Asamblea actual fuera una parcialidad política. La Asamblea actual fue lo que eligió el pueblo y está conformada por varios grupos políticos, y a través de la discusión se llegará a decisiones. Claro, hay una mayoría, pero una mayoría ya más calificada y muy alta, como la había hasta ahora, y hasta ahora no se hizo más que decir que Venezuela, que el gobierno anterior y el régimen anterior, pues estaba amparado en una gran democracia porque era mayoría calificada, ¿no? Entonces no se entiende muy bien qué pasa aquí. Lo cierto es que con la tesis del Estado de Justicia, lo que se dice es que yo soy un Estado de Justicia, es decir, el juez es el que establece el derecho, no el derecho es el que tiene sus propios principios. Yo digo que es derecho como juez, y yo evidentemente me transformo en alguien que cambia el derecho, cambia la Constitución y decide que es correcto y que no, y que se puede revisar y que no, y entonces yo me transformo en un superpoder que no soy además susceptible de revisión ni de responsabilidad, cosa que es una barbaridad. Sí, claro. Ahora sí, te entiendo perfectamente. Ahora bien, ¿está la Asamblea Nacional en la obligación de aceptar esa sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, Laura? Es que aquí estamos en dos planos, es muy complicado, porque la Asamblea Nacional, por lo menos la manera que ha actuado hasta ahora, pues es una asamblea escogida democráticamente, es una asamblea que está actuando según la legalidad, la Constitución, y nosotros además como ciudadanos y como conciencia de nuestro país tenemos la idea de tener una democracia y que tenemos que acatar lo que diga la norma y lo que diga un tribunal, y además eso es lo que se estila internacionalmente y defiende el propio gobierno de Venezuela ante la ONU. Pero entonces, después tienes un Tribunal Supremo que se olvidó de la Constitución, se olvidó de su rol, dice que defiende la integridad de la Constitución y hace nada hizo una sentencia, la número 7, donde prácticamente la desaplica también y le quita la función legislativa en buena medida también a la Asamblea. Yo pienso que aquí hay que acudir a organismos internacionales para que digan que obviamente eso no se puede hacer, y aunque al final probablemente será una decisión que queda como una recomendación, un grupo de la ONU dedicado a esto, algo de la Comisión Interamericana en el marco de la OEA,
pues que quede constancia que en Venezuela se está eliminando la soberanía popular, el derecho al voto, el rol de representación política y sobre todo el órgano por excelencia de la democracia venezolana, que es la Asamblea Constitucional, y que la Constitución lo dice así tal cual en la exposición de motivos, que por cierto en esta sentencia se cita y se dice que ellos la aplican cuando quieren y cuando no, y de hecho en el caso del estado de excepción, la sentencia número 7 no la aplicaron, pero ahora sí, porque en esa decía que ellos no podían hacer lo que hicieron. Entonces ahora sí la aplico para decir algo que además no dice la Constitución. Entonces es muy complicada la situación que tenemos porque yo actúo bajo un parámetro que es el del Estado de Derecho y el otro grupo, desgraciadamente, no está actuando bajo ese parámetro. Ahora, fíjate una cosa que es importante, paralelamente a lo que son las interpretaciones de carácter jurídico y todo lo que se ha dicho y que tú sumas también tu opinión en este sentido, ¿no? Que es bien importante en este caso. Mira, esto lo que está es, mucha gente lo piensa así, es agudizando la crisis, está provocando una situación donde el juego se tranca, la crisis político-institucional avanza a pasos agigantados, donde no va a haber un reconocimiento de los poderes, donde el Ejecutivo no reconoce al Legislativo y se declara en rebeldía, donde la Sala Constitucional actúa por encima de lo que es la soberanía popular y el Poder Legislativo estuviera atado de manos más allá de que fue escogido con una mayoría contundente el pasado 6 de diciembre. ¿A dónde, y ya no es jurídico sino político, nos puede llevar esta situación, Laura? Sí, otra vez es político, pero en un Estado de Derecho el poder político, el ejercicio del poder político está limitado por el derecho. Entonces, si el derecho no te da la solución, ¿a dónde lleva esto? Yo no tengo la respuesta. Lo que sí te digo es que es muy interesante la sentencia porque además dice que no es bueno que la Asamblea moleste al Ejecutivo, sobre todo ante una crisis a la que tú haces alusión, la sentencia la reconoce y dice hay una crisis muy grande y el Ejecutivo se tiene que abocar a eso, entonces por favor no lo investigues y no le preguntes todo el tiempo, aunque eventualmente puedes hacerlo, pero hay unos artículos de la Constitución que dice que los ministros y el presidente comparecen al principio del año y de la legislación de la Asamblea y luego déjalos tranquilos porque tienen mucho trabajo. Entonces, por eso digo que es una sentencia que invita a la opacidad, obviamente a la inconstitucionalidad completa, que elimina la democracia y un rol fundamental de la Asamblea, y lo más grave, te olvidas que cuando tú eras esa parcialidad hiciste muchas cosas como que, o permitiste como Tribunal Supremo, se designara magistrados. Bueno, por cierto, la sentencia protege la ley del Tribunal Supremo que es inconstitucional, que el propio Tribunal Supremo dice que ella tuvo esa iniciativa legislativa y entonces dice que todas las designaciones, como si tuviera miedo que van a revocar todas hasta atrás, que deberían hacerlo porque realmente hasta ahora las designaciones de los magistrados desde que empezó la Constitución son inconstitucionales y por eso tenemos las sentencias que tenemos. Entonces que hay que ir al pecado original, que es eso. ¿Cómo nombramos los magistrados? ¿Cómo nombramos a los poderes públicos? Sí. Tenemos que aplicar el Estado de Derecho. Y dentro de las fórmulas del Estado de Derecho hay mecanismos de derecho internacional que permiten solventar de alguna manera esta situación y darle el poder que tiene que tener la Asamblea. Sí, definitivamente. Bueno, Laura, de todas maneras hay que mantener un seguimiento a esta circunstancia. Te agradezco muchísimo que sumaras tu punto de vista y tu interpretación y tu análisis sobre esta decisión, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la instancia de su Sala Constitucional. Bueno, y estaremos en contacto, así que muy amable por haber compartido y ofrecido esta información a los oyentes del Circuito Nacional Play FM Network. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti por contactarme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la abogada constitucionalista Laura Lousa. La mejor publicidad en 60 minutos con Carlos Fernández.